Si Dios es tan bueno y si Dios es amor, ¿por qué existen las enfermedades? Enfermedades que llevan a un niño a morir, a una persona que tiene toda una vida por delante, por ejemplo. Es que a veces pensamos y no entendemos si Dios es bueno, ¿cómo puede ser que en este mundo exista algo tan cruel como una enfermedad terminal? Creo que juntos podemos hallar luz sobre esta duda. Propongo que para que podamos entender un poco esto y resolver esta duda, comencemos preguntándonos cuál era el plan original de Dios en la creación. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia donde se relata la creación de Dios, entre ella también la creación del ser humano, dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Me llama la atención que diga que Dios miró todo lo que había creado, también al ser humano, a su cuerpo, y dijo que todo era bueno. Y si todo era bueno, entonces no es compatible que el cuerpo del ser humano pueda ser capaz de sufrir una enfermedad. Según la RAE, una enfermedad es un estado producido por una alteración en la función de un órgano o todo el organismo. Entonces, según lo que leímos, según Génesis, el cuerpo humano no era compatible con una enfermedad o alteración, porque todo había sido creado bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todos conocemos la historia de Adán y Eva, los primeros seres humanos que con su libre albedrío, con su libertad de poder decidir lo que quieran, se equivocaron y decidieron mal, desobedecieron a Dios. Dios había puesto un árbol del cual no podían comer y fueron engañados también por la serpiente, toda una historia un poco extraña que no vamos a hablar, no vamos a entrar en detalle en este video, pero cuando ellos desobedecieron, el pecado entró en el ser humano, en la naturaleza del ser humano, que luego se heredaría de generación en generación. Y el pecado no es más que esa inclinación a hacer lo malo, a tomar malas decisiones. Y sabemos que las malas decisiones que tomamos traen sobre nosotros malas consecuencias. Podríamos resumir que lo que pasó fue que de generación en generación, a partir de Adán y Eva, se heredó también esa inclinación a hacer lo malo. Como por ejemplo la tendencia a la mala alimentación, a las malas costumbres, vicios, y todo esto provocó que de generación en generación la genética del ser humano, que Dios la creó buena, se fuera alterando, pervirtiendo, e hiciera que el cuerpo humano sea cada vez más susceptible a enfermedades. Entonces ya sabemos que para nada Dios pensó en un cuerpo humano que pudiera sufrir enfermedades, no pensó en personas que pudieran sufrir enfermedades, no la creó para sufrir enfermedades. También ahora sabemos que lo que pasó es que de generación en generación la genética humana fue pervirtiéndose por causa de las malas decisiones que atentaban contra el propio cuerpo del ser humano. Entonces, por último, podríamos preguntarnos: ¿cuál es la postura de Dios según el relato bíblico, según la Biblia, con respecto a lo que está viviendo hoy el ser humano en su decadencia? No solo en las enfermedades, sino en sus relaciones, aún cómo afectan las malas decisiones, el pecado, la inclinación a hacer el mal en la creación, la contaminación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la postura de Dios con respecto a esto que está pasando con el ser humano? Aunque desde Adán y Eva hasta hoy pasaron muchísimos años, desde el primer momento en que la humanidad cae, con mucho dolor y mucho amor, Dios piensa un plan de restauración. Y ese plan de restauración se llama Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo cosas asombrosas, sanó a muchos enfermos, hizo un montón de milagros, pero Jesús no solo vino a sanar enfermos, sino a arrancar de raíz el problema. Ese problema de raíz se llama pecado, la inclinación de los seres humanos a hacer lo malo. Quizás hoy te encontrás pasándola mal por una enfermedad que está tocando a tu puerta o a la puerta de tu familia. Quizás la estás pasando mal por algo que no es una enfermedad, pero quiero decirte que Dios tiene preparado un plan de restauración general para el mundo. Dice la Biblia que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, una creación nueva, y que las personas que acepten a Jesús en su vida y acepten este plan de restauración van a poder ser parte de eso que viene en un futuro.
Pero no solo Dios está pensando en el futuro en el que vos podés ser parte, sino también en el hoy en tu vida, para que ese plan de restauración comience hoy en tu vida. Como dije hoy, quizás estás pasando por una enfermedad o un familiar tuyo, pero estés o no pasando por un momento difícil. La enfermedad más grande que nos causó el pecado no son las enfermedades físicas ni la injusticia, sino el problema más grande, la consecuencia más grande del pecado es la muerte eterna, lejos de Dios. Y el plan de restauración no solo tiene que ver con acá en la tierra estar bien, si bien Dios lo puede hacer y Dios puede hacer un milagro en vos, en tu familia, sino que el plan de restauración va más profundo y no solo transforma todo en este mundo que se termina, en este mundo terrenal, sino en la eternidad. En conclusión, aunque el ser humano se provocó sus problemas, siempre estuvo Dios ahí, intentando resolverlo con un plan de restauración. Las enfermedades son una consecuencia del problema original, de la raíz del problema, del pecado. Al igual que, como dije hoy, por ejemplo, la injusticia social, que también es una consecuencia de la inclinación que tiene el ser humano a hacer el mal. Y como dije, la consecuencia más grande es la muerte eterna, es la condenación, porque es lo que merecemos. Pero la buena noticia es que hay un plan de restauración y se llama Jesús. Él tomó esa raíz que nos genera tanto mal y la llevó consigo a la cruz. Él murió sin merecerlo porque no había pecado, era Dios mismo. Y al resucitar, Él tomó autoridad sobre esta consecuencia y puede regalar salvación a quien la acepte. Es un regalo y está disponible para vos y para quien quiera acercarse a Dios. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartirlo. Lux Project tiene como objetivo resolver dudas que tenemos acerca de Dios. Así que si tenés alguna duda o pregunta, podés dejarla en los comentarios. Estaría buenísimo hacer un video sobre eso.